Buenos días a todos, ¿cómo están? Lo siento tengo que tener un banquito, pero está bien. ¿Cómo estamos todos hoy? Dijo Brock algo muy especial, ¿verdad? Que la vida del cristiano debe reflejar siempre alegría, mostrar mansedumbre y sobre todo mostrar que somos alegres en Cristo, ¿ya? Entonces, vamos a estar hoy meditando un poco en la palabra. Ahí en sus hojas ustedes tienen los versos que vamos a estar meditando y también los puntos y los pasos que vamos a hablar hoy. Entonces, solo para empezar recordando que en los pasajes anteriores, empezando desde el capítulo 4, que antes de que cuando yo estaba acá o vine, estaban hablando parte del capítulo 4, que principalmente habla sobre despojarnos. Ay, perdón, solo Chely y los niños deben ir a... Lo siento, me salté. Ok, muy bien, disculpa. Entonces estábamos hablando sobre los versos anteriores o los pasajes anteriores que Pastor Todd y Brock estuvieron compartiendo. Cuando yo vine, principalmente hablaban de despojarnos de muchas cosas como la mentira, como el enojo, acciones incorrectas y vivir una vida en Cristo que sea plenamente a través de Él. Entonces, también en el capítulo 5, o a inicios de los versículos del 1 hacia antes del 15, se estuvo hablando también de vivir de una manera diferente. Pablo exhortando a todos para vivir de una manera diferente, practicando todo lo bueno y darle la gloria a Dios. Y solamente vivir a través de Jesús, imitar a Jesús en todo lo que nosotros hacemos. Y saber vivir bajo la luz que es Jesús, y tratando la manera de luchar por caminar de esta forma. Y eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, si nosotros vivimos una vida en oscuridad, vamos a estar lejos de Dios. Pero si nosotros vivimos bajo su luz, vamos a estar más cerca de Él. Entonces, vamos a leer los versos de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Y voy a leer para ustedes. Dice el versículo 15, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a los otros en el temor de Cristo. Oramos esta mañana para que el Señor nos guíe y sean sus palabras y no nuestros pensamientos. Padre, gracias por este tiempo. Queremos compartir, queremos seguir creciendo, queremos seguir siendo instruidos a través de tu palabra. Señor, guíanos para que podamos saber discernir entre lo bueno y lo malo según lo que vamos a estudiar hoy. Padre, gracias porque tenemos la oportunidad de tu palabra y tenemos la libertad acá en este lugar de poder estudiar tu palabra y leer tu palabra, ya que en otros lugares, en otros países donde hay mucha persecución, no pueden ellos tener una Biblia. Gracias, Señor, por este tiempo y escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, que seamos humildes y que tengamos esa actitud correcta delante de ti siempre. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a estar hablando de 4 pasos para que nosotros podamos comprender sobre estos versos con más claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros estamos viviendo bajo la luz, cuando estamos viviendo imitándole a Él, también Él nos pide como unas pequeñas cosas o requisitos para que nosotros podamos vivir plenamente con Él. Entonces, vamos a estar hablando sobre nuestra forma correcta para vivir delante de Dios, lo que a Él le agrada, cómo a Él le agrada que nosotros vivamos. Y hablamos
de conducta. Entonces, vamos a estar hablando de cómo es vivir correctamente. Vamos a estar hablando también de vivir bajo la voluntad de Dios, vivir adorando en espíritu y en verdad, y vivir con temor a Dios. Muchas veces es difícil esta actitud, pero vamos a ir a su palabra para ver lo que Él nos dice, para ver cómo Él nos habla a través de ella. Entonces, la Biblia dice en el versículo 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Entonces, nos está hablando de una manera correcta, de vivir correctamente, con una conducta para que el Señor pueda agradarse en la forma en que vivimos. Entonces, si podemos darnos cuenta, son como unas pequeñas ordenanzas que Él nos da para que nosotros podamos seguir caminando bajo sus caminos, bajo su sabiduría y bajo su entendimiento. Entonces, si nos damos cuenta, el primer verso o la primera parte del primer versículo, el 15, dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo o estamos aprendiendo a caminar, muchas veces les dicen a sus bebés o a sus niños, tengan cuidado donde están caminando, se pueden caer. Entonces, acá la primera frase, tengan cuidado de cómo andamos. Ya hablamos de los versículos anteriores, de caminar bajo la luz, de caminar en Él, y que debemos despojarnos de muchas cosas. Ahora bien, nos está diciendo cómo tener cuidado a la hora de vivir. Entonces, nuestras vidas deben reflejar que somos imitadores de Jesucristo. Entonces, debemos dejar muchas cosas, como el orgullo, el enojo, las malas acciones, los sentimientos y emociones. Y ahora bien, un ejemplo claro para vivir bien, por ejemplo, cuando nosotros estamos, no sé si algunos han recibido Santa Cena antes o han estado en algún bautismo, y cuando el predicador dice, vamos a dejar un momento para que puedan recapacitar sobre su vida, para que puedan pensar un poco si han tomado la decisión correcta de bautizarse o tomar la Santa Cena. ¿Pero por qué nos pide esto? Porque Dios es santo y todo lo que hay en Él es santidad. Entonces, cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos santos por medio de Jesucristo. Y lo que Él nos pide es hacer las cosas para Él con santidad. Entonces, si usted quizás no ha tenido esa oportunidad de estar en una Santa Cena, siempre el predicador dice, vamos a tener un momento para que nosotros podamos meditar en nuestras acciones, para que nosotros podamos estar a la mesa de Jesús y Él pueda ver ese sacrificio, su sacrificio a través del pan, del vino o del jugo. Aquí utilizamos jugo o otras cosas para la Santa Cena, pero para que podamos estar a cuentas con Él, para que Él pueda aceptar nuestro acercamiento con agrado. Entonces, tenemos que ver la manera en cómo andamos. Y otro ejemplo también para estar delante de la presencia de Dios es sobre Moisés. Cuando él estaba o fue llamado, él estuvo frente a una zarza ardiente, es decir, cara a cara con Dios. Y cuando él estaba entrando al lugar, en ese monte, Dios le dice, quítate tus sandalias o lo que llevaba puesto, porque el lugar que estás pisando es lugar santo. Entonces, cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, sabemos que Él es santo, pero esa santidad no la tenemos nosotros por nosotros mismos, sino solo a través de Jesucristo. Entonces, Pablo nos está motivando primero para que nosotros veamos cuál está siendo nuestra forma de vivir. Nosotros debemos analizar nuestra vida, si lo que estamos haciendo ahora está agradando a Dios. ¿Cómo está llevando usted su manera de vivir? Entonces, tenemos que pensar en vivir para agradarle y glorificarle a Él de una manera digna y correcta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poner en práctica esto? Primero, recordar que por nosotros mismos
no podemos llegar a esa santidad, como lo decía anteriormente, solo a través de Jesucristo. Si alguien les dice, tú eres santo porque Dios dice que somos santos, recordemos primero que a través de Jesús, nada más, no hay otro. Entonces, debemos reconocer primero que Él nos limpia, de que Él nos perdona, de que su gracia es suficiente y que somos justificados y limpios ante Dios. Y si nuestra mirada no está en Él, difícilmente podemos caminar bajo esa luz. Pero si nuestra mirada está fija en Jesús, nosotros vamos a estar viviendo de la manera que Él le agrada. Dos, también imitar lo que Cristo nos enseñó a través de su palabra. Caminar bajo su instrucción, tratar de hacer lo mejor que podemos, esforzarnos por nuestra vida espiritual y desarrollar disciplinas espirituales, como poner en práctica la lectura de la palabra, como poner en práctica, tener mi devocional 5 o 10 minutos si nos cuesta levantarnos temprano y meditar en nuestras acciones y tener tiempo para orar por ello. Y solo así estamos nosotros viviendo con una conducta correcta delante de Dios. Hay algo que me encantó mucho y tal vez esto está fuera de, pero estaba hablando con Todd un día y él me decía, no puedo dejar de tener mi tiempo en la Biblia antes de iniciar mi día, porque si yo me acerco a Dios y pongo a Dios en primer lugar, esto va a cambiar todo lo demás. Cuando yo quizás me despierto y quizás no soy agradecido por el día que tengo, posiblemente voy a tener muchos problemas. No porque Dios quiera que yo tenga problemas, sino porque Dios es primero en todo y si yo primero le doy el lugar a Él en todo lo que hago, todo va a estar bien. Entonces, también la palabra nos habla siguiendo el verso, dice, no vivan como insensatos, sino como sabios. Entonces, ¿qué dice la palabra acerca de la sabiduría? Y el ejemplo más claro de la sabiduría, quizás todos conocemos al rey Salomón. Él es un claro ejemplo de la sabiduría. Con todas sus riquezas y pasiones, comprendió que el valor de la sabiduría, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata, según lo que dice Proverbios 16. También dijo, vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se compara. Proverbios 8:11. La sabiduría es una herramienta muy, muy poderosa que nos ayuda a entender la diferencia entre lo que está bien y entre lo que está mal. Y adquirirla y ponerla en práctica nos llevaría al gozo en Cristo. Entonces, si nosotros buscamos la sabiduría a través de su palabra, nuestra vida va a ser mejor en Cristo. Entonces, definitivamente esa es una cualidad espiritual muy importante que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. ¿Y por qué se nos llama la sabiduría? Porque solamente a través de ella vamos a saber discernir en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Y cuál de las dos vamos a seguir? Pensar sabiamente nos va a llevar a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, ¿qué voy a seguir? Entonces, en Proverbios 4, 11, 13, dice, por el camino de la sabiduría te he concedido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán destruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes. Guárdala porque ella es tu vida. Entonces, no debemos vivir pensando que nosotros lo sabemos todo, porque nuestra mente es limitada. Solo el entendimiento de Dios es grande. Y si nosotros vamos a actuar bajo nuestro entendimiento, vamos a tropezar muchas veces. Pero si actuamos en el entendimiento de Dios a través de su palabra, nosotros vamos a ser personas sabias. Entonces, algo de que nosotros tenemos, no sé si en la cultura de ellos pasa, pero en nuestra cultura, un ejemplo claro de la sabiduría es cuando vamos al mercado. Una cosa tan simple, cuando vamos al mercado y tenemos que comprar un par de zapatos o algo que nos hace falta, pero regresamos con más cosas que no nos van a funcionar
que vimos en el mercado y nos llenamos de tanta cosa que no necesitamos, y eso es a veces no pensar sabiamente. Por ejemplo, una vez yo fui por un par de zapatos y vi muchas cosas bonitas y solo porque estaban interesantes yo las compré. Y después, ¿para qué me van a servir? Entonces, una manera de pensar no sabiamente. Y si hablamos de dinero, lo invertimos mal muchas veces. Muchas veces compramos, gastamos y no tenemos como, ¿por qué gasté en esto? ¿Por qué gasté en otro? Y no pensamos sabiamente. Son cosas muy pequeñas y muy simples, pero a la vez llevan grandes consecuencias. Lo mismo con nuestra vida. Si nosotros sabemos pensar antes de hacer cualquier acción, vamos a tener consecuencias siempre, ya sean buenas o sean malas. Entonces pensemos y meditemos antes de actuar a través de la sabiduría que Dios nos deja. Entonces, también pensemos en las cosas eternas. La sabiduría nos hace pensar en las cosas eternas, no en lo que está en el mundo o lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, sino en las cosas eternas. Como creyentes, la palabra nos dice que debemos caminar en la luz y imitar a Cristo, porque solo a través de Él nosotros podemos tener vida eterna. Entonces, usted y yo todos debemos pensar en perseguir la vida eterna a través de Cristo. Si usted está pensando, poniendo sus ojos en las cosas terrenales, usted se va a quedar en las cosas terrenales, no va a ir más allá. Pero si usted está pensando sabiamente en las cosas eternas, va a pensar en que usted ha sido salvado por Dios y a través de Él va a recibir la vida eterna. Y eso nos debe llevar a vivir con gozo. Entonces, solo a través de la palabra nosotros buscamos la sabiduría y encontramos la sabiduría. Si usted está buscando sabiduría y quiere leer el periódico, no va a encontrar sabiduría. Si usted está pensando en ser más sabio y busca en revistas o en programas de televisión, no va a encontrar sabiduría, solamente en la palabra. Entonces, también, ¿cómo podemos nosotros vivir correctamente? Debemos aprovechar nuestro tiempo. El verso sigue diciendo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y la Biblia dice que, la Biblia nos recuerda que el tiempo es un regalo de Dios y debemos usarlo sabiamente. El Salmo 92 dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Es importante ser conscientes de que el tiempo es limitado y no podemos recuperarlos una vez que ya pasó. Entonces, si usted dice, hoy voy a dejar de hacer esto porque tengo más tiempo, no, ese tiempo que usted ya malgastó, ese tiempo que usted perdió, ya no existe, ya está, ya se terminó. Y si ponemos el ejemplo del día, si usted dice o hace su calendario cuando comienza su día, empieza a las 8 voy a desayunar, a las 9 voy a hacer esto y esto, pero si usted se atrasa, va a perder esas oportunidades de seguir su tiempo. Entonces Dios nos insta para que nosotros podamos aprovechar bien nuestro tiempo. Seamos conscientes de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Muchas veces perdemos tanto tiempo en nuestro teléfono, en ver una película, en ver una serie, y no está mal, pero si nosotros queremos crecer en sabiduría y si queremos crecer más en nuestra vida espiritual, estas cosas no nos ayudan, no nos benefician en nada. Entonces, cuidemos bien nuestro tiempo, es muy importante. El Señor nos demanda que debemos cuidar bien el tiempo. Por eso dice, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Entonces, debemos aprovechar el tiempo. El único consejo de describir esta forma es que no malgastemos nuestro tiempo. Invirtámoslo en cosas provechosas y más para nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos hacer esto? Desarrollar las disciplinas espirituales. Ya lo decía al principio, leer nuestra palabra, meditar en algún sermón y todo. Y perdón que ponga el ejemplo de Edith, pero cuando ella está aquí, yo todo el tiempo escucho que está escuchando una prédica o algo, y es bien, está haciendo sus quehaceres,
pero también está invirtiendo en escuchar. Entonces, tenemos prédicas, tenemos para lectura nuestra Biblia, tenemos para escuchar quizás algún podcast o algo que nos oriente para aprovechar el tiempo o que nos instruya siempre en buscar más espiritualidad en las cosas. Entonces, aprovechemos el tiempo. Recordemos que la salvación por Cristo o la que Él nos ha dado es necesario para todos, como creyentes. Y toda esta sabiduría que adquirimos a través de su palabra es necesaria, porque un alma sin la verdadera sabiduría y la gracia es un alma muerta. Y alguien dijo una vez, qué pobre, despreciable y miserables son los que con toda su riqueza y su poder mueren sin conseguir la comprensión, sin Cristo, sin esperanza y mucho menos sin Dios. Entonces, pensemos cómo estamos viviendo delante de Dios, con nuestras acciones, con nuestra sabiduría, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. También Dios nos demanda, a través de estos versos, vivir bajo su voluntad. Entendamos, dice el verso 17, si no entended cuál es la voluntad del Señor. Y muchas veces, no sé si usted se ha preguntado, realmente, ¿qué es la voluntad del Señor? ¿Cómo es que consigo yo la voluntad del Señor? Y la Biblia dice en Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, la voluntad de Dios es bueno, es aceptable y es perfecto para nosotros. Y dentro de la voluntad del Señor, ¿por qué debemos buscar su voluntad? Porque la voluntad de Dios nos protege. ¿Y de quién nos va a proteger? Aunque no podemos saber qué nos depara el futuro o qué va a pasar más adelante, solo Dios sí sabe. Él posee el conocimiento y la sabiduría para dirigir nuestro camino, no solo durante los momentos decisivos, sino también para toda nuestra vida. Entonces, si nosotros queremos buscar la voluntad de Dios, exactamente no vamos a comprender, porque no hay mente humana que sepa realmente qué es lo que Dios quiere para nosotros. Pero, ¿cómo vamos a saber qué Dios quiere para nosotros? Mediante su palabra. Entonces, la voluntad de Dios es lo que Él aprueba y lo que Él determina, lo que Él va a hacer y lo que Él no va a hacer. Él es Dios omnisciente, pero lo que sí podemos hacer es confiar en que nuestra vida en Él está segura. Nuestra vida, nuestro futuro y todo lo demás en Él está garantizado. Solo debemos permanecer. La exhortación de Pablo en estos versos es que los que caminan en la luz no sean insensatos, sino que conozcamos su voluntad. Él ya designó su voluntad y como la unión de todas las cosas en el cielo y todas las cosas en la tierra. Él ya hizo su voluntad. Entonces, la vida de José me gusta, me encanta, es algo que yo puedo compartir con ustedes como ejemplo por lo que es vivir bajo la voluntad de Dios. A pesar de que José fue vendido por sus hermanos, él permaneció firme, no sabía qué iba a pasar, solo fue vendido, pero él siempre supo poner su confianza en Dios. Su fe, todo lo demás, él permaneció en Dios. Y él llegó a ser gobernador de Egipto, al segundo después del gran faraón. Y eso usted lo puede ver en Génesis 37, si usted quiere meditar en eso. Y muchos otros pasajes de la Biblia, o muchos otros personajes que hay en la Biblia, que permanecieron en Dios sin saber qué iba a pasar. Solo permanecieron, caminaron y siguieron su voluntad y Dios los utilizó de gran manera en esas épocas. Entonces, nosotros debemos permanecer en su voluntad. No sabemos qué va a pasar, pero Él sí ya sabe y debemos confiar en que todo va a estar bien en Él. Entonces, la voluntad de Dios también nos protege del desorden. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La ignorancia de nuestro deber y el abandono de nuestras almas muestran la mayor locura. La embriaguez es un pecado
que nunca va solo, sino que lleva a los hombres a otros males. Es un pecado que es muy provocador a Dios. Entonces, imaginémonos, acá está hablando de una forma etílica, un estado etílico. Cuando alguien está en esa forma, pues hace muchas más cosas sin conciencia quizás o inconscientemente, pero las hace. Y ya después de haberlas hechas, ya no hay como decir, perdona Dios, yo estaba en este estado y no pude pensar. Por esa razón, nosotros debemos buscar su voluntad para estar protegidos de eso y de ese desorden y no apartarnos de él, sino buscar siempre esa voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios también nos llena. Dice, si no se llenos del Espíritu. Esto debe llevarnos a vivir una vida entregada completamente a Dios. Sabemos que quizás no vamos a alcanzar esa perfección como Jesús, como Pablo y entre otros, pero sí nos va a acercar a esa manera de vivir, a esa manera correcta de vivir. Entonces, Dios toma el control de nuestra vida y solo Él es suficiente para nosotros. Pablo padeció muchas cosas, cárcel, persecución y muchísimas cosas más, pero él supo ser lleno de Dios. Él siempre decía, su gracia es suficiente para mí, Él es suficiente para mí. Entonces, cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios nos llena en todo sentido de nuestra vida, nosotros sabemos de que Él es suficiente para todas las cosas que hacemos. No hay más. No podemos buscar la felicidad en otras cosas, más solamente en Él. Entonces, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Busquemos su voluntad siempre en su palabra, no en otra cosa, solo en su palabra y a través de Él. Y Él va a darnos paz, Él va a darnos consuelo y solo así podremos tener esa tranquilidad en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan o vayamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nosotros seamos llenos. Esa es la voluntad de Él. Por eso su palabra dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. Solo en Él nosotros podemos ser llenos. A Dios le agrada también que cuando nosotros somos llenos, eso nos va a llevar a vivir una vida de adoración en espíritu y en verdad. Cuando estos grandes hombres de la fe eran llenos del Espíritu Santo o cuando eran llenos de la suficiencia de Dios, ellos vivían siempre dando gracias a Dios, siempre adorando, siempre proclamando a Dios, porque Él era quien era suficiente para ellos. Entonces, para nosotros debe ser igual. En el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces la adoración es una respuesta y nuestra adoración a Dios es nuestra respuesta a Él, a quien es Él, a sus caminos, a sus propósitos y a su voluntad. Es una respuesta a tanto amor que Él ha revelado para nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y nos lleva a responderle con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra voz, con todo lo que somos. Entonces, un ejemplo para estudiar en de adoración, y pienso en David. No sé si usted piensa ahí en otro adorador que nos muestra la Biblia, pero pienso mucho en David. Cuando nosotros pensamos que debemos adorar, pensamos en una forma de cantar, en una forma de quizás orar, y también es correcta. Pero David nos muestra que la adoración no solo es quizás cantar himnos, no solo es recitar versos, sino es nuestra vida misma completa a Dios. Entonces, la adoración es todo lo que nosotros hacemos. La adoración, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos,
todo lo que somos. De esa manera nosotros adoramos al Padre. Mostramos adoración cuando somos agradecidos también, en las cosas buenas, en las cosas malas, cuando estamos bien o cualquiera que sea nuestra situación, nosotros debemos mostrar adoración a Dios. Y gracias por lo que Él va a hacer, por lo que va a seguir haciendo, por todo lo que hará, ¿sí? Cuando le damos la gloria a Dios a través de nuestras acciones y en todo lo que somos, también estamos adorando. Él nos ha enviado a Jesús para que por medio de Él seamos transformados y vivamos una vida en adoración, en espíritu y en verdad. En Juan 4, 23, 24 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Todos debemos hacerlo de esa manera. Jesús básicamente contestó esto cuando Él termina la obra de la redención que había venido a hacer por nosotros. La adoración no estaría confinada a ningún lugar específico y lo importante no sería el lugar, sino la actitud que nosotros tenemos cuando estamos delante de Él. Entonces, ¿qué corazón está trayendo usted para vivir en adoración a Dios? Cuando usted es agradecido, cuando usted sus acciones muestran esa gratitud por lo que Dios ha hecho, nosotros estamos mostrándole adoración a Él. Una adoración completa. Y para hablar de esto sería un tema muy grande de nunca acabar, porque la adoración en espíritu y en verdad es toda nuestra vida. No solo es un espacio, un momento, un lugar, un edificio, sino es toda nuestra vida. Por eso debemos ver la manera en que nosotros estamos viviendo nuestra vida para adorarle a Él con todo lo que nosotros somos. Y cuando nosotros vivimos con ese agradecimiento, cuando vivimos con esa adoración en espíritu y en verdad, eso nos lleva a vivir con temor a Dios. Entonces, dice el versículo 21, sometiéndonos unos a otros con el temor de Cristo. Y el temor a Dios no es una forma de temor cuando nosotros temblamos por algo o se nos eriza la piel por cuando escuchamos algo, sino el temor también tiene que ver mucho con la reverencia que nosotros le damos a Él. Cuando sabemos reconocer su grandeza, cuando sabemos reconocer que Dios es inmensamente grande, ni la palabra puede describir lo que es Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos esto, nosotros estamos viviendo bajo el temor a Dios. Entonces, sin temor de Dios, la vida del hombre se mueve hacia el pecado y el mal, al no tener esa protección espiritual que nos capacite para distinguir entre el bien y el mal. Y es todo lo demás que estuvimos hablando. Entonces, específicamente el temor a Dios es el respeto, el asombro y sumisión a su deidad. No esa forma de que podamos temblar o que podamos nosotros escuchar Dios y caemos de miedo, no, sino ese respeto que nosotros tenemos a su deidad. Y cuando reconocemos eso. Entonces, hay muchas actitudes que nosotros podemos practicar el temor a Dios. Pero primero, ver algunos ejemplos de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, en 1 Samuel 15, 22, dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no se fijará en todo lo que nosotros podemos darle a Él, como talentos quizás, como nuestros bienes, como muchas cosas materiales. A Dios lo que le interesa es cómo está nuestro corazón y la reverencia que vamos a tener hacia Él cuando nosotros estemos delante de Él.
Entonces, es importante que nosotros comprendamos que ese es el temor a Dios, que no es ese estado de miedo en nuestro cuerpo, sino cuando nosotros permanecemos y hacemos su voluntad en todas las cosas. Entonces, también en Miqueas 6:6 me gusta este verso porque dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y me postraré ante el Dios Altísimo. ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito o al fruto de mis entrañas por mi pecado? Él te ha mostrado, un mortal, lo que es bueno y qué es lo que espera de ti el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Entonces, debemos practicar su justicia, así como Él nos lo ha enseñado, no tratando de hacer todas las cosas por nuestra propia cuenta, sino dejando que Él tome el control de todo lo que hacemos. Debemos practicar su misericordia, y esto es muy difícil para nosotros. Es difícil mostrar misericordia cuando muchas cosas nos han dañado, cuando las personas nos han maltratado, cuando la gente nos ha hecho daño. Es difícil mostrar misericordia, pero el Señor dice que amemos y demos misericordia, que mostremos misericordia a las personas, a todos. Y lo que más le agrada a Él es que seamos humildes de corazón y humillarnos delante de Él. Reconocer esto, reflejamos ese temor a Dios. Entonces, todo esto refleja una vida bajo el temor de Dios. Nuestra actitud debe estar sometida bajo su voluntad, para que vivamos como a Él le agrada, como a Él le gusta. Por eso, la Biblia dice que, o el mismo Dios decía, que David era conforme a su corazón, porque él tenía esa actitud de humillarse, de reconocer: Señor, escudriña mis pensamientos, cuando él estaba delante de Él, que escudriñara todo lo que David era para acercarse. Y esa sumisión que David tenía bajo la deidad y el temor por Dios, por eso Dios decía que David era conforme a su corazón. Entonces, vivamos de esa manera, porque a Él le agrada, y eso es bueno. Y reconocer ese temor nos hace darle la gloria completa a Él. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Entonces, para terminar como comentarios finales, como creyentes debemos tener una absoluta dependencia de Dios. Nuestra vida debe reflejar en todo momento un carácter como el de Cristo y ser imitadores de Él mediante la palabra y teniendo nuestra mirada puesta en la cruz. Somos pecadores y debemos reconocerlo en todo momento, pero hemos sido justificados delante de Dios por medio de Jesucristo. Así que honremos a Dios y dejémosle a Él y agradezcamos con nuestra manera de vivir, solo permaneciendo en su palabra y que Él nos guíe a lo que estuvimos hablando, que es vivir correctamente con sabiduría con nuestro tiempo, vivir bajo su voluntad, que nos va a proteger del pecado, del desorden y la oscuridad que hay a nuestro alrededor, y nos llenará en todo momento. Vivir adorando en espíritu y en verdad, para que demos la gloria a Dios en todo lo que somos. Y que eso nos lleve a vivir bajo el temor de Dios y poder practicar su justicia, mostrar su misericordia y tener una vida en humildad completamente. Entonces, reflexionemos. Esto es lo que realmente mostramos cuando somos imitadores de Cristo. Sabiendo que somos pecadores, reconociendo que solo en Cristo, el cual murió y resucitó, llevando todas nuestras culpas, nuestra maldad, nuestros pecados y todo lo malo que había en nosotros, para darnos esperanza por medio de la cruz. Y ser tomados en cuenta delante de Dios, el cual nos amó tanto que no le importó nada dar a su Hijo en la cruz para que fuera humillado, maltratado, para que fuera azotado, escupido por nosotros mismos. Y a través de ese sacrificio darnos la oportunidad de la vida eterna. Por eso el Señor nos insta acá en Efesios
para que nosotros podamos ver de qué manera estamos viviendo, porque Él no quiere que nadie quede en la oscuridad. Él quiere alumbrarnos con su luz, Él quiere darnos esa luz, Él quiere mostrarnos esos caminos bajo su voluntad, bajo permanecer en Él y sobre todo caminar bajo su palabra. Recuerda que el Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿De qué manera estamos agradando a Dios? ¿Nuestra manera de vivir está siendo agradable a Él o todo lo contrario? En eso debemos pensar. Y yo no sé realmente quién esté agradecido por esto, pero eso es un regalo muy grande que Dios nos ha dejado. Y si usted desaprovecha esta oportunidad, van a haber consecuencias. Pero el Señor nos da la oportunidad y nos da también formas para que nosotros podamos ser sacados de todo esto. Caminemos en la luz, permanezcamos en Él. Por último, quiero animarlos a todos en el versículo en 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano. Así que esforcémonos por caminar de la mano de Él. Y saber que aunque seamos pecadores, aunque seamos nosotros personas de maldad o hacedores de maldad, tenemos la cruz. Pero si nosotros no fijamos nuestra mirada en Jesús y la cruz, vamos a caminar en esa oscuridad completa. Pero si nosotros nos alumbramos con la cruz, vamos a permanecer en Él y Él nos va a guiar a la verdad. Y la verdad es Cristo mismo. Entonces, que Dios nos bendiga y puedes cerrar tus ojos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este tiempo. Padre, gracias.